Bueno, pues muy bien. Demos inicio a esta última sesión del taller y me gustaría presentar a Gabriel Perilla. Él es ecólogo por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es investigador del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que está con su sede en Colombia también. Su trabajo es en investigación, él hace investigación, monitoreo de la biodiversidad. Para esto usa observación de la Tierra. Y como es una gran cantidad de información la que maneja entre imágenes de satélite e información in situ, información local, esto le llevó a usar Big Data. Y de ahí sale su interés por Machine Learning e inteligencia artificial, y ambos manejados dentro de Google Earth Engine. Entonces ahora él nos dará nos dará una presentación que entiendo estará orientada a aplicaciones en Google Earth Engine a sequías. ¿Cierto? Correcto. Muy bien. Entonces, adelante, Gabriel. El micrófono y la pantalla son tuyos. Listo. Ya creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien tu pantalla. Listo. Entonces, siguiendo lo que había mencionado Jonathan, aquí este es un volante, un flyer que Jonathan hizo del libro que nosotros escribimos, que pues se los quiero mostrar desde el principio. Es como Jonathan les comentaba, es un manual en español muy introductorio para, para aprender a usar Google Earth. Ahí hay muchos ejemplos y bueno, es descarga gratuita, entonces aquí pueden consultar el QR, y si no, en el chat les voy a pasar de todas formas los links para descargarlo de las bibliotecas. Este librito lo hicimos, ¿cómo es que se abre esto? Lo hicimos en colaboración el SIGA, de donde estudia Jonathan, y el Instituto Humboldt, donde trabajo yo. Entonces, ¿por qué no me deja mandar un mensaje? ¿Qué pasa? Perdón, Gabriel, Dime. ¿no te deja mandar mensaje de qué? Por el chat para enviar el link. A ver, permíteme. Chistoso. ¿Es en PIR? ¿Lo ves? Desde arriba. No. A ver, tengo aquí otra cosa. Debería aparecer un signo. Bueno, pues Con no pasa PIR. nada. Te lo mando a ti, Fabiola, y luego Sí, tú me lo los mandas por compartes. WhatsApp y yo lo comparto sin problema, claro. Listo, entonces ya dejando este libro anunciado para que quien lo quiera consultar, como les digo, es gratuito y ojalá les sirva a quien quiera usarlo. Entonces, ahora pasando al tema de sequías,
hay varios temas que tocar. Primero, hay muchos tipos de sequías, como que no todas las sequías son iguales, porque hay sequías que son temporales, que duran 3 meses, unas que duran 6 meses, unas que duran varios años. Hay también sequías que son cíclicas, entonces puede que siempre tengamos temporada de sequías a la mitad del año en algún lugar. Puede que sean aquí en Colombia, creería que en México también sucede el efecto del niño y la niña. Entonces el efecto del niño causa sequías aquí en el trópico y eso es totalmente irregular. O sea, de repente hay un año niño y no responden a un ciclo realmente. Generalmente uno los espera como cada 4 años, pero eso no es fijo. Entonces hay tipos y tipos de sequías. Hay otras que vienen muy afectadas por cambio climático. Hay otras que son porque dejó de llover, que es la más obvia, pero hay otras que, por ejemplo, sea porque se acabó el agua del acuífero que alimentaba el territorio. Entonces, puede que haya sequías que no estén directamente asociadas a la precipitación directamente. Entonces, hay una enorme gama de sequías y es muy complejo entonces eh, agruparlas todas en una sola, pero entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy va a tratar de mostrar un ejemplo de tratando de generalizar lo más que se puede las sequías. Entonces, hay dos metodologías clásicas para ver sequías con percepción remota. Una es esta, que pues busqué aquí un artículo muy reciente, esto es 2022, que por ejemplo esta gente usa datos de Sentinel-2 y Landsat para monitorear superficie de agua. Entonces hagan de cuenta cuando están las represas, los embalses, los humedales. Entonces si el espejo de agua reduce su tamaño, es un indicador de sequía o si se mantiene en su estado normal, entonces es un indicador de que no se está sufriendo sequía. Y la otra técnica, por ejemplo, está recomendada por Naciones Unidas, es para monitorear la sequía a través de índices de vegetación principalmente. Entonces, para poder ver el verdor, porque pues la sequía está obviamente asociada a la actividad vegetal. Entonces, les voy a mostrar aquí lo que espero logre mostrarles hoy. Entonces, yo también hice un poco de tarea y me enteré que Monterrey este año está teniendo un año particularmente muy seco. Yo sí sé que Monterrey es en desierto, pero no sabía que este año era particularmente seco. Entonces decidí Sí, hacer el así es. ejemplo. Gracias. De hecho, ahí de pronto me pueden ayudar en cualquier momento porque pues yo no conozco Monterrey ni sus condiciones. Entonces, yo decidí hacer este ejemplo en Monterrey porque pues dije es contemporáneo y pues allá está la gente presencial. Entonces aquí les muestro, esto es el resultado de lo que haremos. Aquí como ven está Monterrey y hasta donde yo tengo entendido, ahí me puede corregir Fabiola o cualquiera. Estas son las tres represas, aquí hay una chiquita que alimentan Monterrey, las principales, que no me acuerdo cómo Sí, se así llama. es. Es el Eh, Cuchillo, sí, Cerro Prieto, que está al sur. O sea, al sur la más chiquita que se ve ahí es Cerro Prieto. La que está arriba es el Cuchillo, creo que es. Y la Marte R. Gómez. Sí, Marte R. Gómez. De listo. Tamaulipas, sí. Listo, están estas tres. Y aquí hay una chiquitica por aquí. Esta chiquitica. Esta se llama Rodrigo Esa es la Gómez. presa La Boca. La Eso. presa La Boca conocida por todos, sí. Y Llegó a 5 entonces, minutos. como que esas son las cuatro presas más importantes o las que alimentan
del agua potable a Monterrey, tengo entendido. Y aquí, entonces, bueno, está cargando todavía las capitas. Y entonces aquí lo que les quiero mostrar es dos cosas. Primero, el índice de sequía que vamos a sacar, que es este VHI, que significa Vegetation Health Index. Y eso pues quiere decir el estado de la salud de la vegetación. Y se incorpora acá. El Vegetation Health Index incorpora un índice de condición vegetal que mide el estrés hídrico de las plantas y el Temperature Condition Index que se mide la irregularidad de temperatura en la superficie. Entonces, este índice que tiene en cuenta estos otros dos, lo que hace es mira cuánto es el estrés hídrico de las plantas debido al estrés de temperatura irregular que ha ocurrido. Listo, entonces aquí les muestro. Este azul oscuro es el ejercicio que haremos, que es para mapear los cuerpos de agua, que eso lo vamos a hacer con un índice de detección de agua. Y aquí, por ejemplo, estamos, ¿qué mes fue el que yo puse? 8, agosto. Sí, no, septiembre, sí, agosto. Entonces, aquí lo que estoy mapeando es desde agosto del 2021 hasta agosto del 2022. Entonces, esto que estamos viendo es agosto del 2021. Y aquí entonces, si lo vamos adelantando, nos va a ir cambiando los meses, ¿de acuerdo? Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y así puede que no se vean muchos cambios, pero si se fijan aquí, especialmente en esta que es del cuchillo, por ejemplo, miren aquí cómo estaba en agosto de 2021, agosto del 2022, que por ejemplo se perdió, o sea, se redujo tanto el área que aquí parece que son 2 laguitos y no un solo embalse. Por ejemplo, si se fijan aquí. La del norte es de Marte de Gómez, que decía el estado de Tamaulipas, y abajito está la del cuchillo. Este es el cuchillo. Sí, exacto. Entonces, miren esta. La de más al norte. Si nos fijamos en la de más al norte, la diferencia es bastante como de agosto del 2021 al agosto del 2022. Y si nos fijamos realmente, por ejemplo, aquí en la de Bocas, en agosto de 2021 se alcanza a ver la manchita azul, que chiquitica. Y aquí en agosto del 2022 apenas se ven un par de píxeles. O sea, efectivamente estamos notando que este año es muy seco, mirando nomás la extensión de los espejos de agua. Y ahora, si miramos listo, entonces este viene siendo el índice de condición vegetal, el que me está hablando del estrés hídrico de las plantas. Y aquí vemos que, aquí está la leyenda, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay un estrés hídrico por aquí, o sea, realmente Monterrey no está teniendo demasiado estrés hídrico en la vegetación. Eso podría sonar raro, pero ya les explico por qué. Lo que ocurre, bueno, y de hecho no, si se fijan, Monterrey sí tiene bastante estrés. Es alrededor de Monterrey que está más bien estable. Y lo que ocurre es que este índice compara la fecha que estamos evaluando, que es agosto de 2022, contra todos los demás agostos de los últimos 20 años. Entonces, esto que está en rojo quiere decir que son zonas que tienen estrés hídrico este año respecto a la media de los últimos 20. En verde, entonces, tenemos zonas que no tienen estrés hídrico, que están bien respecto a la media. Entonces, aquí podríamos decir que estas son zonas que puede que sufran sequías,
pero como son cíclicas, entonces son esperadas y las plantas están adaptadas para ello, entonces no están sufriendo el estrés de la sequía como tal. Y ahora, si miramos el otro índice, que es el de temperatura, este es el que más asociamos a sequía. Aquí podemos ver que nos marca que hay una anomalía de temperatura respecto a los últimos 20 años muy fuerte por aquí en esta zona al oriente de Monterrey. Curiosamente aquí como al suroccidente de Monterrey pareciera que está un poquito mejor, pero definitivamente si miramos este índice de temperatura, pues la imagen es mucho más roja y si nos está hablando de que agosto es un mes, agosto de 2022 es mucho más seco que los demás agostos de las 2 décadas. Y este entonces lo que hace es incorporar los dos índices en uno solo y nos está hablando entonces de las zonas donde las plantas están sufriendo estrés hídrico debido a eh, una temperatura anómala respecto a los últimos 20 años. Y aquí entonces podemos ver, si se fijan ahí en Monterrey, tenemos un poco de estrés, pero la zona de mayor estrés es aquí en esta zona del suroriente, que ahí no sé qué haya. Ciudad General Terán. Bueno, no sé qué haya por ahí, pero esta es la zona que nos está marcando con mayor estrés. Ahora también, si lo miramos satelitalmente, podemos ver aquí que de Monterrey a la izquierda es desierto prácticamente, y de Monterrey a la derecha es más agrícola y más verde. Entonces también es más Sí, esperado que esta zona tenga más estrés porque pues las plantas que estén aquí ya están muy adaptadas, mientras que las que están acá sí necesitan agua y si no hay agua pues van a sufrir mucho estrés. Entonces, pues eso es también lo interesante, como incluso yo que nunca he ido a Monterrey, haciendo un análisis muy rápido y nomás aquí mirando el satélite, me puedo dar cuenta de ciertos patrones de las sequías. Y esto también es chévere para que noten lo que les vine hablando desde el principio, de que la sequía no es igual, hay distintos tipos de sequía y afecta a distintas áreas de forma diferente. Incluso esta que es un área bastante pequeña, como es un cuadrito relativamente pequeño y afecta totalmente distinto la ciudad de Monterrey, la zona verde de alrededor de Monterrey y la zona desértica. Entonces, para tener en cuenta que aunque este es un ejercicio que planteamos llegar hasta aquí, requiere, si uno quiere ser mucho más juicioso, una lectura más profunda y mucho más contexto climatológico y demás. Ahora, yo planeo en la clase hacer una cosa distinta que a mí me ha funcionado y es que las clases de código son aburridísimas. Entonces, como para tratar de hacerlo, y además pasa mucho que uno ve el código en la clase y luego lo trata de replicar y no le funciona y no sabe uno por qué. Entonces, lo que voy a pretender hacer es escribir el código a medida que lo voy hablando y la idea entonces es que todos también vayamos escribiéndolo y vayamos más o menos al tiempo. Con eso vamos a poder ver todo el proceso de programación, pues. Entonces, lo primero, vamos a usar de todas formas el mismo ejemplo de Monterrey, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro área de estudio. Entonces, aquí usen esta herramienta del rectangulito y, espera. Y la idea entonces es que capturemos estas tres represas al menos. La de, siempre se me olvida cómo se llama. Marte Gómez, el Cuchillo y la Chiquita del Sur, que se llama Cerro Prieto. Entonces, la idea es coger esas tres y la ciudad de Monterrey y un poquito al occidente. ¿De acuerdo? Entonces, venimos y
las copiamos. Ahí. Y ya. Este es el primer paso, muy sencillo. Y aquí la apagamos porque, pues para que no nos estorbe mucho ese cuadrado rojo. Y como podemos ver, al solo dibujarla ya nos apareció aquí la geometría que acabamos de dibujar. Eso igual creo que ya lo han venido haciendo todo el día con los demás instructores. Entonces, yo creería que no debería haber mayor inconveniente. Y comenzamos entonces con la primera cosa. Declaro una variable y la voy a llamar mes, porque ¿qué mes vamos a evaluar? En este caso yo dije que quería evaluar octubre. Entonces es el mes 08. Aquí, pues no, seguro ya les han dicho, pero no sobra repetir que Google ayuda mucho con los códigos de colores y las negritas, bien las cosas. Entonces, siempre que es rojo, estamos hablando de cadenas de texto. Siempre que es azul, son números. Y siempre que son morados, son funciones de Google. ¿De acuerdo? Entonces, eso ayuda también a identificar errores. Entonces, lo primero es vamos a definir esta variable que se va a llamar mes, del mes 08, entre comillas, o sea, agosto, y el año que queremos. Entonces, variable año, y el año de nuevo también va entre comillas, y vamos a evaluar agosto del 2022. Hasta ahí no hay mayor inconveniente. Luego, vamos a hacer... Ay, se me perdió la voz. Luego definimos una nueva variable que se va a llamar mes n, eso quiere decir mes numérico, y aquí lo que simplemente hacemos es ponerle un más y la variable mes, ¿de acuerdo? Esto aquí, ¿qué está haciendo? Entonces me está tomando los datos que tengo en esta variable mes, que es una cadena de texto 08, y con este más convierto este número en un número. O sea, este número que aquí está como una cadena de texto, la convierto en un número. Por eso es que es n de mes numérico. Y variable igual año n, que este es más año. ¿Por qué hacemos esto? Porque va a haber distintas funciones a lo largo del código. Unas van a necesitar las fechas en formato texto y otras las van a necesitar en formato numérico. Entonces es mejor definirlo desde el principio como Jonathan había dicho en la clase pasada. Y listo. Entonces, ahora, como yo les dije que estos índices lo que evalúan son los cambios respecto a los últimos 20 años. Idealmente tendrían que ser los últimos 30 años por la definición de clima, que que el clima está definido por las condiciones normales de los últimos 30 años. Pero lo que sucede con los datos de sensor remotos es que más o menos comenzaron hace 20 años. Pues hay Landsat de 1990, pero vamos a usar para este índice los datos MODIS y MODIS comenzaron en el 2000. Entonces, pues por eso es que nos estamos limitando a los últimos 20 años. No es por otra razón, sino porque no hay datos MODIS para antes. Y entonces aquí vamos a hacer una cosa. Definimos una nueva variable que se va a llamar mes n, porque es un mes numérico 1, y eso quiere decir el mes siguiente. Entonces, si aquí este mes es agosto, pues entonces aquí quiero que sea septiembre. Pero entonces aquí simplemente pongo mes n, que es el mes numérico que está acá, o sea, 8, y le sumo 1. Entonces ya no es 8, sino es 9, o sea, septiembre. Y ahora viene un condicional, entonces es if. Este condicional, ¿para qué lo necesito? Porque imagínense que yo pongo aquí que el mes sea diciembre, o sea, mes 12. Y si le estoy diciendo que yo quiero el mes siguiente, yo necesito que el mes siguiente sea 1 y no 13. Entonces, si aquí tengo 12 más 1,
me va a dar 13 y ese mes no existe. Entonces, en este condicional lo que le voy a decir es, si mes N1, o sea, esta variable que acabo de definir, si esto es igual, doble igual quiere decir absolutamente igual. De hecho, un solo igual no va a funcionar, toca poner los dos iguales. Es igual a 13. En ese caso, quiero que haga esto. Entonces, abro llaves. Entonces, lo que quiero que haga es que la variable mes N1 la defina como 0,1 y ya. Es decir, le acabo de decir que si... Ay, ¿cómo es que hago esto? Le acabo de decir que en caso de que este mes numérico sea 12 y le sume 1, o sea 13, me lo convierta en enero, que es 1. Si se fijan aquí, comenzamos con unas variables en formato texto y aquí ya es como, aquí ya los volvimos numéricas, aquí ya estamos hablando en números y por eso me salen en azul. Importante tener en cuenta. Aquí otra cosa, por ejemplo, aquí toca tener el más 1 pegado al 1 para que él entienda que eso es una función numérica. Si lo pongo separado, él va a creer que, él no va a entender que lo que estoy queriendo es sumar. Entonces, este más 1 tiene que estar pegado. Importante, entonces, eso de ahí. Y ahora pasa otra cosa, y es que 0,1 numéricamente no es distinto al 1, ¿de acuerdo? Y los programas generalmente van a ignorar este 0 a la izquierda. Entonces, para asegurar que eso no ocurra, voy a usar esta variable, que es la variable mes1, distinta a este mes n, ¿de acuerdo? Y esto entonces uso esta función no es de Google, sino es de JavaScript, pero como Google está escrito en JavaScript, entonces hay cosas que se pueden usar de JavaScript directamente en Google. Entonces se llama path leading zeros, que quiere decir que queremos que nos pongan los ceros a la izquierda. Entonces, mes n1, que es esta variable de acá, queremos que esa variable le ponga o sea, que nos dé un espacio de dos campos, ¿de acuerdo? Un campo que sea un 0 y el campo numérico. Más o menos es lo que quiere decir. Si le pongo 3, pues me va a poner aquí dos ceros. Pero pues solo necesito uno, entonces por eso va al 2. Listo. Todo esto es como muy preparativo del código. Entonces ahora vamos a definir un filtro. Un filtro de las colecciones de imágenes. Entonces aquí yo la llamo Image Filter. Otra cosa importante es, que seguro también ya les han repetido, es que Google es, ¿cómo se llama? Google es sensible a las mayúsculas. Entonces toca tener mucho cuidado con las mayúsculas. Y aquí en Image Filter, lo que vamos a hacer es un filtro de imágenes porque vamos a tener que escarbar y buscar dentro de toda la colección de imágenes Modis y pues necesitamos poder filtrar eso. Entonces vamos a filtrar solamente las imágenes que corresponden a agosto. Entonces para ello definimos una función de Google. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes buscan aquí en la parte de documentaciones, la parte de filtros, ahí pueden buscar los filtros que quieren. Nosotros vamos a hacer este filtro de calendar range, que es para filtrar un rango calendario, que en este caso como es agosto, entonces solo vamos a filtrar agosto. Entonces calendar range con mayúscula. Por ejemplo, si se dan cuenta que apenas le puse la mayúscula y lo escribí bien, se puso morado. Entonces eso también ayuda a darse cuenta que uno está escribiendo bien su código. Y el rango calendario entonces va a ser el mes numérico, que es este de acá. Sí, o sea, solamente quiero el mes de agosto
O sea, que comience en el mes de agosto y termine en el mes de agosto. Y ya entonces solamente me va a tomar agosto. Nada más. Pero entonces esos son solo dos números. O sea, aquí le estoy diciendo 8 y 8. Entonces aquí lo que me va a pedir es en qué unidades quiere que yo mire eso. Entonces, entre comillas, le pongo month. Entonces quiero que me mire el mes 8, desde el mes 8 hasta el mes 8, de forma que solamente me va a mirar el mes 8. Ahora, la siguiente variable va a ser el comienzo de la fecha. O sea, desde qué momento vamos a empezar a mirar las imágenes. Entonces ponemos start date. Y como les dije que Modis comenzó en el año 2000, entonces aquí simplemente ponemos 2000. Sin embargo, las fechas para esta variable en especial necesitamos que la fecha esté en cadena de texto. Para eso, entonces aquí simplemente ponemos Earth Engine string, que es cadena de texto, y entre comillas le decimos 2000, porque es del año 2000 cuando comenzó Modis, guión, y aquí entonces le decimos que nos lo concatene, cat es concatenar, y que no lo concatene con mes, que está acá. Si se fijan aquí, como es una cadena de texto, solo podemos concatenar una variable que sea texto. Aquí no podemos concatenar, por ejemplo, el mes numérico, ni el mes numérico más 1, ni el mes con los ceros a la izquierda, toca el mes a secas string. Y ya, entonces esta viene siendo la fecha desde que comienza nuestra evaluación, entonces desde agosto del 2000, que es la primera fecha que tenemos. Y así mismo tenemos la fecha final, entonces end date va a ser igual una cadena de texto, string con mayúscula, y aquí este es, este es más, este es más complicado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a... La fecha final tiene que ser un año antes de esta fecha, ¿de acuerdo? Porque si vamos a comparar agosto de 2022, tenemos que mirar agosto de 2000 hasta el 2021. Entonces, la fecha final de búsqueda no puede incluir el 2022, tiene que incluir hasta un año antes solamente. Entonces, para que nos incluya un año menos, lo que vamos a hacer es, abrimos otro paréntesis aquí, ponemos la variable numérica de año, o sea, año n menos 1, o sea, ya no es 2022, sino 2021. Y este paréntesis, dentro del paréntesis de string, como esto es un número, tenemos que convertirlo a texto, entonces le ponemos toString y abrimos los paréntesis y listo. Pero ahí solamente tenemos un año solamente, nos hace falta el mes, entonces para eso le ponemos .cat, que es concatenar, y el mes formato texto que está acá. Y ahí entonces ya tenemos eso. Pero entonces va a pasar algo y es, imagínense si el mes, si este mes, ¿qué pasa cuando es el mes 12? Cuando es diciembre. Cuando es diciembre, no nos sirve, no nos sirve esta misma función porque porque aquí va a evaluar porque aquí cuando evalúe va a evaluar desde enero, entonces cuando nos ponga el año siguiente nos va a quitar 2 años. Entonces para que eso no ocurra, tenemos que ponerle aquí un condicional, que entonces es if mes numérico es igual a 1, o sea, si mes numérico más 1, perdón. Si este mes numérico más 1 es igual a 1, quiere decir que estamos hablando de que queremos evaluar diciembre
Y en ese caso lo que queremos hacer es que la variable endDate sea de nuevo igual una string. Aquí podemos copiar esto y pegarlo. Sea la misma string, pero aquí no queremos reducirle un año, sino queremos mantener el mismo año y el mismo mes. Listo. Y listo. Creo que aquí ya quedó esta parte. Entonces, voy a tratar de aquí de apiñuzcarlo todo si alguien quiere copiarlo. Igual va a tocar correrlo eventualmente, pero voy a tratar de correr lo menos posible. Entonces ahora vamos a llamar la colección Modis. Entonces podemos buscar aquí varias formas, ¿no? Aquí podemos buscar Modis, cuál es la que nosotros querramos. Estas, por ejemplo, Modis tiene dos satélites, o sea, Modis en realidad son dos satélites. Uno se llama Terra y el otro se llama Aqua. Por eso es que hay dos colecciones. Realmente cualquiera está bien, porque ambos son satélites hermanos, ¿no? Entonces deberían tomar la misma información. Ahora, entonces, llamo, pero no lo voy a hacer así. Entonces, var collection, collection. No, esperen. Sí. Esta colección de imágenes va a ser una colección de imágenes. Entonces, una image collection. Esa image collection va a ser la colección de modis. Y esa colección de modis, entonces aquí la podemos buscar, va a ser modis vegetation índices a 1 kilómetro. Puede ser a 1 kilómetro, puede ser menos. Quedémonos con la de 250 metros. Terra Vegetation índices de cada 16 días a 250 metros. Entonces aquí lo vemos, nos explican las bandas. Vamos entonces, de aquí vamos a extraer el NDVI. Es la única banda que vamos a extraer de acá. Y si se fijan, comenzó en el 2000, como les dije, hasta la actualidad. Entonces aquí simplemente copiamos el ID de la colección. Incluso podemos pegarlo directamente. Y aquí le ponemos entonces filter date. Filter date, como su nombre lo indica, me filtra por fecha. Entonces, ¿cuáles son las fechas que queremos filtrar? Desde la fecha de comienzo hasta la fecha de final. Entonces, filter date va desde start date hasta end date. Y adicionalmente, eso ya nos filtró los meses, los años digo. Pero entonces ahora necesitamos que nos filtre los meses, solo queremos los agostos. Entonces le ponemos filter, que quiere decir que vamos a hacer un filtro. Y aquí ponemos este filtro que definimos arribita, image filter, que aquí simplemente queremos que solo nos filtre los agostos. Ahora, si aquí revisamos descripción de la colección, podemos ver que el NDVI, perdón, aquí, si se fijan, vemos que nos describe la resolución del píxel es 250 metros, tiene dos bandas y la escala es 0.0001. Entonces esto toca corregirla, porque este NDVI en realidad va desde -1 a 1 y aquí está yendo desde -2000 hasta 10.000. Entonces para corregir eso tenemos que hacer aquí una pequeña corrección, que para eso entonces ponemos aquí una nueva variable que le va a llamar factor
NDVI, por ejemplo. Entonces va a ser una function. O sea, nosotros estamos definiendo esta función, esta no es una función de Google. Y esta función lo que va a hacer es tomar las imágenes. Entonces ahí va imagen. Abrimos las llaves. Y lo que nos va a devolver esta función return va a ser la misma imagen que entró. O sea, lo que sea que entre en esa función. Y lo que queremos es que lo multiplique por 10 por 0.0001. Y así es como corregimos el factor. Sí, el factor del NBI. Y entonces aquí, ya que tenemos esto definido, pues lo corregimos. Entonces venimos aquí tenemos una nueva variable que se va a llamar NDBI. Y esta entonces va a ser la collection, que es las imágenes modis. Y esta colección, entonces lo que hacemos es seleccionamos solamente esto, perdón, lo hice mal. Vamos a seleccionar solamente la banda NDBI. ¿Se acuerdan? Que solamente hay 2 bandas. Entonces aquí tenemos que copiar exactamente igual el nombre de la banda. Entonces aquí le damos select. Entre comillas, ponemos el NDBI exactamente igual como aparece. Y aquí ponemos una cosa que se llama map. Map quiere decir iterar. Entonces aquí lo que queremos decir es sobre todas las imágenes que estén dentro de esta colección, quiero que nos seleccione solamente la banda de NDBI y queremos que sobre todas las imágenes nos itere una función. ¿Qué función que queremos que nos itere? Es este factor NDBI. Entonces ya con eso acabamos de corregir ¿cómo se llama? La colección de modis. Y ahora, entonces, como yo les dije que el índice lo que hace es mira el mes que uno esté evaluando respecto a los últimos 20 años. Estos últimos 20 años, para poder determinar el rango normal de oscilación, necesita el mínimo y el máximo. Entonces, para sacar el mínimo y el máximo, definimos aquí la nueva variable que se llama min NDBI. Y esto va a ser simplemente la colección esta que acabamos de definir, que es NDBI.min. Eso es todo. Y lo que va a hacer es buscar dentro de toda la colección cuáles son los valores mínimos del NDBI. Y así muy parecido, igual con max NDBI. Max. NDBI.max. Listo. Y ahora, si se fijan, aquí esta colección solamente está revisando desde el 2000 hasta el año justo anterior. Pero entonces, como queremos, ahora necesitamos sacar la información del mes que estamos evaluando. Para ello, entonces, vamos a definir aquí una nueva variable. Voy aquí ya a buscar un poco. Para ello, entonces, aquí venimos y ponemos una variable que se llama image. No, bueno, sí, image start date. O sea, start date. O sea, el comienzo, la fecha de inicio de la imagen que quiero evaluar. Y esa fecha de inicio tiene que ser en formato texto. Entonces aquí tomamos aquí la variable año y eso lo concatenamos. Aquí estoy usando varias alternativas distintas como para mostrarles distintas opciones. Por ejemplo, aquí se me perdió. Acá, por ejemplo, yo le estaba usando la función cat, que es de Google, que es para concatenar. Aquí, concat no es una función de Google. De nuevo, concat es una función de JavaScript. Entonces, se pueden mezclar cosas así si ustedes son más versátiles en JavaScript. Entonces, pueden acoplar cositas así. Y aquí concatenamos, entonces, un guión.
y el mes. Coma y el mes. Este mes. Entonces, esa viene siendo nuestra fecha de inicio. Y nuestra fecha final, entonces, va a ser image and date. Date. Y eso va a ser entonces una cadena de texto de nuevo. Una string. Y esto va a ser de nuevo, entonces, igual que acá, que fue año, pero aquí como era año -1, en este caso la fecha final va a ser año normal. Entonces, año, concatenamos con, entre comillas, un guión. Aquí si se fijan, estoy haciendo lo mismo de acá, estoy concatenando, pero con funciones distintas. Y concateno aquí además con el mes. Entonces, concateno el mes. Pero aquí entonces necesitamos que sea el mes siguiente para que nos cubra todas las imágenes de agosto. Entonces necesitamos que sean la fecha final tiene que ser en septiembre. Entonces para eso es que necesitamos este mes +1. Y entonces para que eso, ponemos aquí mes 1. Importante que sea el mes 1, que es el que tiene, el 0 por delante. Porque si no, entonces va a sacar un error. Listo. Entonces, aquí estuvo, ya continúo. Ay, perdón. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a filtrar de nuevo la colección y vamos a sacar solamente la información del agosto que nos interesa. Entonces, aquí podemos copiar incluso, podemos copiar esta de acá. La colección. Lo podemos copiar, pero vamos a cambiarle cositas. Entonces, por ejemplo, aquí la colección la vamos a llamar image porque al final solamente quiero una imagen del mes de agosto. Quiero solamente, sí, una sola imagen del mes de agosto, igual como esto es cada 16 días, agosto solo tiene 2 imágenes. Y entonces aquí es la misma colección, el filtro de fecha va a ser distinto, porque comienza en una fecha distinta y termina en esta otra fecha distinta que definimos aquí arriba. Y el filtro se mantiene igual porque pues sí, igual este se podría quitar, pero se mantiene igual para asegurarnos de que solamente estamos mirando las imágenes de agosto y nos sobra. Como les dije, esta queremos que sea solo una sola imagen. Aquí hay varias opciones, hay gente que usaría el promedio, por ejemplo, gente que usaría la mediana. En este caso, como son solo 2 imágenes, la mediana y el promedio van a ser iguales. Hay gente que sugeriría de pronto usar la moda, pero como son solo 2 imágenes, no hay moda. Entonces lo que yo propongo es que usemos la máxima, porque al final lo que queremos ver es la sequía en o sea, el efecto más grave, entonces queremos ver los extremos. Entonces voy a poner la máxima. Y además, si nos fijamos en aquí, ups. Bueno, yo asumo, por ejemplo, esto no se los había explicado porque como Modi ya lo califica él solo, pero el NDVI es el índice normalizado de vegetación y ese lo que hace es mirar la relación entre la banda de infrarrojo cercano y rojo y eso nos habla de vegetación. Y este índice de condición vegetal, si nos fijamos, utiliza el NDVI máximo y el mínimo, que eso ya los escogimos, que son el máximo y el mínimo del histórico. Y luego utiliza que es aquí lo que nos está diciendo, el máximo y el mínimo del dataset multianual. Y luego el NDVIJ es el valor del mes actual. Entonces, este es el que yo digo que cojamos el valor más extremo de agosto o del mes que sea. Y entonces, este es cómo se calcula
el índice de condición vegetal se toma el mínimo histórico, el dato actual, el máximo histórico y el mínimo histórico. Es muy parecido a una diferencia normalizada. Listo. Entonces, ya teniendo eso, bueno, aquí por ejemplo podríamos hacer un print para ver si todo hasta este momento está bien, ¿no? Entonces ponemos print image, nos tendría que salir una sola imagen. Y preciso saco un error acá. Y eso pasa a veces con esto. Todo esto también quería mostrar porque pasa mucho que, que falle si las funciones no son de Google. Y como Pathleading Zeros es una función de JavaScript, no de Google directamente, de ahí es que viene ese error. Entonces también se sugiere siempre tratar de no usar las funciones de JavaScript, pero al mismo tiempo, pues al mismo tiempo es una herramienta porque es que Google tiene muchos problemillas de que es muy amarrado en su forma de programación y Y pues entonces también como están amarrados y solo nos permite usar estas funciones, a veces también uno necesita ponerse creativo y sacar cosas así. Es curioso que este no funcione porque en los otros códigos me funciona, pero pues eso lo solucionamos después. Por ahora entonces cambiamos el mes de agosto a un... Ah, no, porque es que... Ah, bueno, sí, ya estamos terminando octubre. Podemos cambiar a octubre, que octubre ya no tiene ese problema porque como octubre ya tiene 2 dígitos, cambiamos a octubre, entonces, y quitamos esta línea por ahora. Eh, Porque pues podría ponerme a corregirlo, pero se nos va la clase. Y aquí, object is not callable. Ah, sí, aquí entonces la embarré porque colección, aquí yo lo tenía con paréntesis, pero colección ya está definida aquí como una colección de Google, entonces estos paréntesis sobran. Entonces, ese es un error. Mes 1 is not defined. Y entonces aquí, si nos fijamos, también los errores nos van diciendo en cómo la hemos embarrado. Entonces, es porque mes 1 no existe, lo que existe es mes numérico 1. O sea, aquí va, mes numérico 1. Y string cat. Ay, perdón. Ay, se me trabó esto. Eh, Mira, ya. Aquí entonces pasó que mes 1 es una variable que estaba aquí, que la acabo de apagar. Pero entonces lo que estaba haciendo es, lo que aquí me está diciendo es que cuando estoy tratando de concatenar esto, esta variable no es un, ¿cómo se llama? Una cadena de texto, sino que es un número. Entonces tengo que corregir eso. Y mes 1, entonces aquí le pongo, puede ser string, creo. Ay, de nuevo pasa lo mismo, que mes 1 no está definido, sino está definido es esto. Pin, pin. Ah, ok.
qué problema que no hayas leído esta función. Ok, insisto, es raro porque sí la leía. Pero entonces que lo que me está diciendo es que le dije que era un string, pero a ver, lo que yo le dije es un string y le puse un número y él no entiende qué quiere decir eso, porque aquí en el string tendría que ir, es entre paréntesis. Entonces tengo que este número que está acá lo tengo que convertir en texto. Y para eso aquí hay una función que se llama number parse. Parse, acá. Y entonces esto convierte una cadena de texto a un número. Entonces vamos a usar eso. Entonces venimos aquí, number parse. Parse es en mayúscula. A ver, ¿cómo se escribe? Ah, no, number.parse, ¿sí se ven? Por ejemplo, ahí me di cuenta que estaba mal porque no me lo puso morado y eso ya me dice error. Entonces, number parse, metemos el número que lo queremos que lo convierta en cadena de texto y ahora debería funcionar. ¡Qué desgracia! A ver qué ocurre. Entonces, olvidemos eso y resolvámoslo muy sencillo. Damos la fecha a las malas. Quedémonos con la fecha que teníamos original y siempre que nos refiramos a mes 1, entonces simplemente ponemos el mes siguiente como sea y ya. También para qué complicarnos la vida. Ahora entonces, si nos fijamos, aquí ya está. Están nuestras bandas de la banda de nuestra imagen Modis de agosto, entonces de agosto del 2022 con todas sus banditas. Entonces ahí está bien. Y por ejemplo, si imprimimos el mínimo, también debería dar bien. Entonces, por ejemplo, aquí solamente está la banda NDVI porque le dijimos solamente quiero la banda NDVI. Entonces, aquí fue donde le dijimos solo la banda NDVI. Entonces, aquí vamos bien. Y ahora, por ejemplo, también estas son las cosas que a mí se me hacen chéveres de cuando uno está dando una clase de programación y escribiendo el código y es que le salen estos errores inesperados y uno tiene que ver cómo soluciona. Ahora entonces, en dates. Ahora ya que tenemos el mes indicado y ya tenemos la información, nos hace falta simplemente calcular el índice. El índice que, ¿dónde es que era? Acá. El índice que está definido aquí. ¿De acuerdo? Que entonces es el mes actual menos el mínimo. Primero eso. Entonces, primero entonces vamos a definir aquí una nueva variable. Que se llame image ndbi, que es por ejemplo distinta image ndbi, entonces vamos a tomar esta misma imagen que ya extraímos, entonces va a ser image y seleccionamos select solamente la banda ndbi con mayúscula. Y ahora esa misma variable la vamos a reescribir, entonces image se puede ser sin la variable en este caso porque la variable ya está definida aquí arribita, como la vamos a reescribir, pero yo prefiero poner siempre variable, pero pues es una decisión ya de cada quien. Entonces var ndbi lo que vamos a hacer es, a este ndbi nos hace por ejemplo falta corregir el factor este, ¿se acuerdan que eso está toca corregir el factor de conversión? Entonces aquí ponemos image ndbi, el mismo.
Pero entonces, para poder ejecutar esta función de factor tiene esta estructura. Tenemos la función y el objeto de entrada. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poner la función y entre paréntesis, ¡ay, qué hice! Y entre paréntesis, el objeto de entrada que es ImageNDVI. Entonces, lo que va a hacer es, va a tomar esta imagen y le va a ejecutar la función que definimos. Y con eso ya queda corregida. Y luego entonces vamos a definir, no sé, el cálculo 1. Entonces, cal 1. Y el cálculo 1 va a tomar este ImageNDVI. Y el cálculo 1 va a ser este. ¿Dónde está acá? Este va a ser el cálculo 1. ¿De acuerdo? Que va a ser la imagen actual menos el mínimo histórico. Entonces, para eso, tomamos ImageNDVI y le restamos. Entonces, subtract. Ay, ¿cómo? Le vamos a restar el mínimo histórico. Entonces, el min NDVI. El cálculo 2, si se fijan, va a ser el máximo menos el mínimo. Entonces, variable cálculo 2 va a ser, va a ser el máximo, subtract el mínimo. Luego entonces ya ejecutamos el índice que es el Vegetation Condition Index, por eso BCI. Y para eso entonces tomamos el cálculo 1, ¿de acuerdo? O sea, esta primera parte y la tenemos que dividir por el cálculo 2. Entonces, cálculo 1, punto divide, cálculo 2, 2. Y entonces las imágenes MODIS vienen mundiales. Entonces, para que no nos muestre todo el planeta, entonces simplemente vamos a usar un clip. Y un clip a la geometría que definimos, geometry. Y eso es por ahora. Entonces aquí podemos hacer una verificación rápida. Ponemos map.addLayer. Entonces esta es la función para poner un mapa en la capa de mapas. Y le damos correr. Y nos debería mostrar aquí una imagencita. Ahí está perfecto. Esa imagen oscila entre -1 y 1. Y en teoría ya sacamos la mitad del índice, que es el Vegetation Condition Index. Podemos dejarlo así o se le puede dar colores, pero voy a dejarlo así por ahora y luego les damos colores. Entonces este lo voy a comentar mientras. Continuamos. Ahora entonces viene la otra parte, el otro índice. Entonces ya tenemos el estrés hídrico de la vegetación. Ahora viene el estrés, no, el estrés no, sino ¿cómo es que aquí lo definen? El balance energético de la superficie terrestre, como sí, el índice de la condición estándar estable de la temperatura. Para eso, entonces, acá está. Aquí está la fórmula. Aquí lo explican mejor. Y, por ejemplo, este Temperature Condition Index también ayuda cuando hay humedad excesiva. Entonces, también ayudaría en casos de inundación, por ejemplo. Entonces, aquí la función, si se fijan, es, de nuevo, el máximo histórico menos el actual y el máximo histórico menos el mínimo. Y esas son, BT es la banda termal. Entonces, si nos fijamos, MODIS tiene una banda termal. Entonces, o bueno, si no sabían, MODIS tiene una banda termal.
La banda termal está en menor resolución que MODIS. El píxel de MODIS estándar está en 250 metros. Sin embargo, la banda termal está a 1 kilómetro. Entonces, pero ahí sí no hay nada que hacer. Entonces aquí buscamos MODIS y lo que queremos ver es Land Surface Temperature. Land Surface Temperature. Y si se fijan, todo está a 1 kilómetro. Vamos a tomar aquí el que es cada 8 días, por ejemplo. Por ejemplo, si se fijan, habíamos tomado el Terra en el pasado. Ya les muestro. Entonces aquí copiamos el ID de la colección y aquí miramos en las bandas. Aquí está, por ejemplo, la temperatura de la superficie terrestre durante el día. Esto está en grados Kelvin y está a 1 kilómetro. Y ya. Entonces, si se fijan aquí, bueno, voy a copiar esto, pero si nos fijamos, esta otra colección de donde sacamos el NDVI es también del satélite Terra. Entonces, la idea es, si ustedes van a usar el satélite Terra, usen el Terra para el NDVI y para la banda termal. Si van a usar el satélite Aqua, usen el Aqua para las dos. Si bien los satélites son hermanos, siempre, o sea, es igual que una regla. Uno puede tener dos reglas que en teoría miden lo mismo, pero las reglas también se rompen, se doblan, se dañan y es lo ideal entonces es medir todo con la misma regla. Entonces lo ideal es usar siempre del mismo satélite. Si este es el satélite Terra, pues entonces en el otro, que es este, para la banda termal, buscamos el MODIS, que es el satélite Terra. Listo. Como les dije, Terra y Aqua, en realidad no importa cuál sea porque los dos son lo mismo. Pero, pero pues son dos distintos, son dos equipos distintos. Entonces aquí ya con este definimos una nueva colección. ¿Cómo la llamamos? Collection Thermal. Collection. Entonces esta es esta colección de MODIS. Y para este entonces es igualito que acá. Tenemos entonces que filtrar la fecha desde el 2000 hasta el 2021 y tenemos que filtrar solo los agostos. Entonces podemos copiar eso y lo pegamos. Y listo. Y entonces aquí la otra variable se va a llamar LST, que es Land Surface Temperature. Y entonces ese va a ser el mismo colección T, pero seleccionando, entonces select solamente la banda termal. Entonces aquí podemos venir y miramos y la banda termal se llama así. Entonces copiamos y pegamos, entre comillas. Y igualito que acá. Entonces toca definir el mínimo y el máximo. Entonces aquí podemos llamar variable mínimo LST. Y eso va a ser igual a LST minúsculas mínimo y variable máximo LST y LST máximo. Y bueno, aquí entonces llamamos la franja de tiempo que evaluamos. Entonces la variable, aquí podemos reescribirla. Image, si se fijan, era agosto, el MODIS de agosto. Aquí vamos a reescribirlo. Y va a ser de nuevo casi que lo mismo, solo que con unas fechas distintas. Las fechas distintas van a ser entonces las de solo agosto, o sea, las fechas de la imagen que vamos a evaluar. Entonces copiamos y pegamos
igualito que acá, entonces, ay, perdón, igualito que aquí antes, filtramos solamente agosto y escogemos el valor máximo para tener la temperatura máxima. Y aquí entonces la nueva variable se va a llamar image lst, que es igual image, pero seleccionando solamente select el lst, la banda, esta banda. Ahora simplemente calculamos el índice, entonces variable PCI, ay, ¿dónde es que lo tenía? Acá. Entonces es el máximo menos el actual. Entonces aquí lo que hacemos es, abrimos paréntesis y llamamos al máximo de temperatura, le restamos subtract el actual, que es este, y ese entonces lo dividimos, ¿cierto? Lo dividimos por el máximo menos el mínimo. Entonces dividimos, abrimos aquí paréntesis de nuevo. Ah, bueno, no hace falta. Dividimos entonces por el máximo. El mínimo. Y este entonces lo recortamos al área que definimos geometría. Y podemos entonces aquí igualito. A path layer. Ay, ¿qué pasa con esto? A path layer PCI. Y aquí entonces nos debería salir la imagen esta, que primero es el MODIS y la imagen termal. Así no nos está diciendo mucho. Y la idea entonces ponerle colorcitos, pero pues terminemos primero el coso este. Y entonces ahora el Vegetation Health Index, que es el que integra los dos, si se fijan la forma de integrarlos es BCI por alfa, y alfa está definido generalmente como 0,5, entonces 0,5 por alfa más 1 menos alfa, o sea, 0,5 por TCI. Entonces, para hacer eso, simplemente aquí ponemos variable BHI, que es Vegetation Health Index. Lo que hacemos es BCI multiply por 0,5 y a eso le sumamos el TCI multiplicado por 0,5. Multiply 0,5. Y aquí le podemos dar map layer BHI. Estos otros los voy a apagar mientras. Apagar y apagar. Y ahí está. Pero pues para ponerle colorcitos, ya digamos por tiempo no vamos a hacer más. Digamos la otra forma que era mirando el tamaño del cuerpo de agua, no alcanzamos. Les voy a compartir igual el código. Les compartiré también estos enlaces y la bibliografía que usé. Pero entonces, para terminar esto como bien, démosle colorcitos a este mapa de índice de sequía. Entonces aquí podemos poner var image 0,2, por ejemplo. Y aquí lo que hacemos es el BHI, que acabamos de definirlo. Lo que queremos es que todo lo que sea menor que, o sea, less than, este es un índice que va de -1 a 1, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea menor a 0,1,
Me perdí. Todo lo que sea menor a 0,1, quiero que lo seleccione y además, entonces AND, y además queremos que nos seleccione todos los BHI que sean mayores, ¿esto qué? BHI mayor o igual, greater than or equal a -1. Entonces aquí lo que hacemos es que nos seleccione todo lo que va desde -1 hasta 0,1. Es todo lo que le hemos dicho. Vamos a hacer categorías. Entonces vamos a hacer 5 categorías. Entonces 0,2, este va a ser 0,4, este va a ser 6, 8 y 10. Entonces este va de -1 a 0,1. Este entonces viene siendo ya todo lo que es mayor o igual a 0,1 y menor que 0,2. Y a estos entonces, bueno, por ahora sí. Hacerlo rápido, simplemente copiamos y pegamos y solo cambiamos los numeritos. Entonces este va de 0,1 a 0,2, entonces este va de 0,2 a 0,4. O digo a 0,3. Y este va de 0,3 a 0,4. Y este va de 0,4 a... bueno, no. De 0,4 a... hasta 5, pues. Entonces, hasta 1, digo. Entonces aquí hasta 1. Y entonces esto ya no seleccionó todo esto. Sin embargo, no los está seleccionando en capas binarias. Entonces aquí, o sea, seleccionó estos píxeles y los volvió en 1. Ahora estos los volvió en 1. Entonces, para que no nos quede todo como en 1, le voy a decir multiply por 2. Entonces ahora este se volvió 2. Este lo multiplicó por 3 para que se vuelva 3, por 4 y por 5. Entonces ahora ya tengo 5 categorías. Y entonces aquí la nueva variable que se llama var índice simplemente va a ser la suma de todas estas. Entonces, esta más más esta, 4 más 6 más 8 más 10. Entonces, 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Y aquí, entonces, para visualizarlo, apago esta acá. Simplemente le digo map at layer con minúscula. Y aquí voy a abrir, entonces, ¿qué mapa queremos que nos muestre? Índice. ¿Y qué condiciones de visualización queremos que nos dé? Entonces, queremos que el mínimo sea 1, el máximo sea 5. Eso porque lo acabamos de definir aquí en esta recategorización que hicimos. Y para que tenga colorcitos, vamos a definir una paleta de color. La paleta de color tiene que ir en una lista, entonces va entre corchetes. Y la paleta de color, entonces, yo ya tengo aquí predefinidos unos colores. Sin embargo, si ustedes buscan aquí en Google simplemente color hexadecimal, les van a aparecer una cantidad de páginas y ustedes simplemente buscan los colores que quieran. Y aquí estará el código. El código hexadecimal siempre tiene 6 dígitos. Entonces, buscan el color que quieran y lo colocan. En este caso, yo ya tengo mis colores preseleccionados y
Solo los voy a poner aquí. Entonces este de aquí es un rojo, este es como un naranja crema, este es como un beige, verde claro y verde oscuro. Y aquí finalmente le pongo el nombre de la capa que va a ser, entre comillas, índice o Vegetation Health Index. ¿Eso también escrito? Bueno, lo voy a copiar. Y ya, y lo corremos. Y ahí está lo que les mostré al principio de la clase. Este índice que ya nos está integrando dos fuentes de información. Entonces aquí podemos ver como la misma sequía de agosto que estamos viendo. Primero que sí está ocurriendo porque estamos viendo estas zonas de sequía extrema. Pero segundo, estamos viendo que es distinta cómo afecta la sequía aquí al lado de la sierra, creo que es, y al lado del desierto. Podemos ver que en Monterrey, que como es un casco urbano, los cascos urbanos generalmente tienen este efecto de isla de calor, entonces también son muy susceptibles a la sequía. Y eso es el ejercicio por ahora. Como les alcancé a mostrar al principio, pero ya el ejercicio no alcanza, hay muchas otras formas de medir y monitorear sequía. Una chévere es mirando los cuerpos de agua y ya. Y bueno, les voy a mandar igual estas cosas, estas paginitas, porque igual, por ejemplo, estas personas, por ejemplo, comparan usando Sentinel-2 con Landsat 8 para precisamente evaluar el cuerpo de agua. El cuerpo de agua también, si la imagen tiene nubes, no va a funcionar. Nos toca tener cuidado con eso. MODIS no tiene problema de nubes porque es radar. Aquí, por ejemplo, esta es otra gente que hizo también un montón de estudios y ahí tienen varios índices para ver sequías. Entonces, es un ejercicio muy rápido el que hicimos hoy, pero que sepan que no es la única forma de medir sequía y que lo que diga este índice no es veredicto final. Y listo. Muchísimas gracias, Gracias a Gabriel. Déjame todos. ver si tenemos algunas preguntas. No veo ninguna por aquí. Estamos un poquito ya apretados con el itinerario del programa, pero te agradecemos muchísimo y te comento que platicando con Jonathan vamos a dar un poco de promoción el día de mañana durante el brindis, que tenemos un brindis en el programa para anunciar también su libro. Y vamos a ponerlo en la página de Selper y vamos a tratar de apoyarlos un poco con la difusión, con todo gusto. Realmente reconocemos que tanto tú como Jonathan han sido realmente una guía para nosotros, realmente desde el año pasado, mucho interés en este tipo de metodologías. Lo estamos implementando dentro de nuestros cursos de geomática también. Te comento que varios de los alumnos que tenemos, un grupo, de hecho hemos logrado ya 2 generaciones que han estado cursando los talleres que ustedes nos dieron amablemente el año pasado y tenemos la clase de geomática avanzada, quienes van a presentar pósters también relacionados con este tipo de aplicaciones, específicamente también de sequías para México. Entonces nos hubiera encantado que estuvieran aquí. Vamos a mandarles, bueno, en este caso Jonathan va a lograrlo, esperemos que esté aquí también bien atento, pero nos hubiera encantado que estuvieras tú acá y seguramente vamos a tener la oportunidad de tenerte pronto presencial. Gabriel, mil gracias por tu apoyo. Y no sé si alguien más tenga algún comentario. Mauricio, Sergio, para Jonathan, perdón, para Gabriel. Yo no, solamente darle las gracias, excelente presentación. Casi siento que puedo programar. Todo el mundo puede programar. Esa es la mentalidad que toca tener cuando uno programa.